Bueno, muy bien. Vamos a explicar un poquito la unidad 2, puntos 3 y 4. Recuerden que el desarrollo completo de estos puntos, ustedes los encuentran en el blog, que está en pantalla. Hacen el siguiente recorrido, ¿verdad? Van a su navegador, se abre en pantalla, eligen acá búsqueda por unidades y temas y van hasta la unidad 2. La abren y bueno, comienza el primer punto de esta unidad 2, el segundo punto y de esta manera llegan hasta los principios procesales. Aquí van a poder leer con más detalle, con más profundidad, lo que yo les voy a explicar en la presentación que sigue brevemente. Bueno, hablemos del principio dispositivo. ¿Cómo se caracteriza? Bien, ¿quién tiene la iniciativa para dar inicio al proceso? Las partes, no el juez. Si dijéramos que la iniciativa para abrir el proceso la tiene el juez, entonces estaríamos hablando de un principio inquisitivo, no de un principio dispositivo. Fíjense que esto se dice en latín normalmente: ne procedat iudex ex officio, es decir, no procede el juez de oficio. O se dice también nemo iudex sine actore, no hay juez sin actor. Bien, entonces, ¿quién tiene la iniciativa? Las partes, el demandante. Entonces, principio dispositivo. Si la iniciativa la tuviera el juez para iniciar el proceso, sería un principio el contrario al dispositivo, el inquisitivo. ¿Quién impulsa el proceso? Bueno, en el principio dispositivo, las partes. En el principio inquisitivo, que es su adversario, sería el juez, un impulso de oficio. ¿Quién aporta los hechos sobre los que habrá de versar el debate? En el principio dispositivo, las partes. Según o de acuerdo al principio inquisitivo, el juez. ¿Quién lleva las pruebas al proceso? ¿Las pruebas de qué? De los hechos. ¿De cuáles hechos? Ya vamos a ver en su momento. Hechos controvertidos y conducentes. Bueno, ¿quién aporta las pruebas? Principio dispositivo, las partes. Principio inquisitivo, que insisto es el rival del principio dispositivo, sería el juez de oficio. El derecho que se hace valer en juicio puede ser renunciado, por ejemplo, por el demandante, puede desistir del derecho. ¿Pueden las partes hacer un acuerdo sobre el derecho en litigio? Bueno, si respondemos que sí a todo esto, estamos en presencia del principio dispositivo. Si decimos que no, que una vez que el derecho se hace valer en juicio, solamente se puede salir del juicio a través de una sentencia judicial, no por desistimiento del derecho, no por acuerdo, entonces estaríamos hablando del principio inquisitivo. Vamos a ver algunos artículos del Código Procesal sobre la iniciativa del proceso, principio dispositivo. Los remito, por ejemplo, al artículo 313. En cuanto al impulso, noten ustedes que en el artículo 289 y siguientes se castiga a la parte que tiene que impulsar el proceso y no lo hace. ¿Con qué se la castiga? Con la caducidad de la instancia. Entonces, queda claro quién tiene que impulsar la parte. Si no lo hace, se expone a la perspectiva de la declaración de perención o caducidad de instancia. Pero cuidado, que hasta acá tendríamos principio dispositivo, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el artículo 37, inciso 1 del Código Procesal. Establece que el juez puede impulsar el curso del proceso. Entonces acá tenemos una concesión al principio inquisitivo, concesión que hace el Código Procesal al principio inquisitivo. ¿Quién aporta los hechos? Bueno, sin duda,
por ejemplo, artículo 313, inciso cuarto del Código Procesal, sin duda las partes, el juez no puede introducir hechos de oficio al proceso. ¿Quién aporta las pruebas? Como regla general, la aportación de pruebas al proceso incumbe a las partes. Es lo que establece el artículo 360 del Código Procesal. Pero atención, una nueva concesión al principio inquisitivo. La encontramos en el artículo 37, inciso 2. ¿Por qué? Porque el juez tiene la facultad de, la atribución, mejor dicho, de disponer medidas de prueba para esclarecer los hechos controvertidos y conducentes. En cuanto a la disponibilidad del derecho, los remito a la consulta de los artículos 284, desistimiento del derecho, y 287, transacción, conciliación. Entonces, fíjense que en definitiva, en resumen, el Código Procesal de La Pampa podría decirse que es básicamente dispositivo, está orientado básicamente por el principio dispositivo, aunque tiene algunas concesiones en materia de principio inquisitivo. En cuanto a la disponibilidad del derecho, me olvidaba decir, presten atención que el demandante, por ejemplo, puede desistir del derecho hecho valer en juicio y las partes pueden acordar sobre ese derecho, pero cuidado, que esta disponibilidad encuentra un límite en el orden público. No se puede, por ejemplo, hacer un acuerdo en materia que comprometa al orden público. Por ejemplo, en un proceso de usucapión, el demandante tiene que probar los requisitos para que proceda la prescripción adquisitiva. No basta con que el demandado haga un acuerdo que reconozca que el demandante reúne los requisitos, porque si no, de esta manera estaríamos haciendo una especie de compraventa simulada, ¿verdad? O algo así. Entonces, el orden público, y en materia de derechos reales campea el orden público, el acuerdo no sirve para poner fin al proceso. No existe la tal disponibilidad del derecho. Vamos a otros principios. El de bilateralidad. Vean el artículo 141 del CPCC. ¿En qué consiste la bilateralidad? En que toda decisión que se adopte en el proceso tiene que estar precedida de la chance de que ambas partes se expidan, opinen, den su parecer, eventualmente produzcan prueba. ¿Cuál es el acto procesal básico que fundamentalmente plasma el principio de bilateralidad? El traslado, la vista, que sirve para dar la chance, frente a un pedido de una parte, dar la chance a que la otra parte, a la que se le corre traslado o vista, se expida sobre ese pedido. Cuidado que este principio tiene excepciones, ya lo vamos a ver en materia de medidas cautelares. En realidad, más que excepciones, tiene adecuaciones. En materia de medidas cautelares, por ejemplo, decía, el pedido cautelar se resuelve sin escuchar antes a la contraparte, pero la parte no escuchada con anterioridad, pero afectada por la medida cautelar que se disponga, va a tener la ocasión de atacar, de cuestionar esa medida cautelar que la afecta, y de esa manera, atacando la medida cautelar, es como queda salvo su derecho de defensa. Entonces es como queda salvo el principio de bilateralidad o contradicción, que así también se lo llama. El principio de inmediación quiere decir que el juez está en contacto en forma, entre comillas, inmediata con las partes y con las pruebas que se van recibiendo en el proceso. Es decir, el juez está en contacto con lo que sucede, cara a cara, no es un juez distante que está lejos. Entonces, ¿dónde vemos este principio de inmediación? Bueno, básicamente el acto procesal que encarna este principio se llama audiencia, ¿no? Que es una reunión que toma el juez con la presencia de diversos sujetos que tengan que estar, por ejemplo, las partes, o que puedan estar, por ejemplo, las partes, o testigos, o peritos. Para las audiencias ven el artículo 117 del Código Procesal y reparen específicamente en la llamada audiencia preliminar que está prevista en el artículo 343 y su siguiente, que es una audiencia muy importante
a la que más adelante en el curso nos vamos a referir. Otros principios, publicidad. Bueno, los actos procesales, el proceso no es algo secreto, tiene que ser público. La justicia debe ser hecha, pero debe ser vista ser hecha. Artículos que consagran este principio de publicidad. 117, inciso 1 para las audiencias, 158, párrafo segundo para las sentencias. Tiene sus excepciones en asuntos que comprometan aspectos de la vida privada, íntimos, que puedan afectar las buenas costumbres, etc. Bueno, evidentemente, sí, hay que mantener cierta reserva que tiene que ver con el decoro, ¿verdad? Principio de economía. ¿Dónde está? Artículo 35, inciso 6, subinciso E. Quiere decirse que para lograr un determinado resultado hay que consumir la menor cantidad de medios, la menor cantidad de esfuerzo posible. Por supuesto, todas las actividades deberían regirse por este principio. Y el proceso, en tanto conjunto de actividades desplegadas por el juez y por las partes, también. El principio de economía procesal nos indica que si tenemos que llegar a un resultado, bueno, elijamos el camino más corto, más económico, más expeditivo. El principio de concentración. ¿Dónde está? Artículo 35, inciso 6, subinciso A. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la mayor cantidad de actos procesales que se puedan unificar en una misma ocasión, adelante, hay que hacerlo. Por ejemplo, si una de las partes tiene que hacer 3 pedidos, bueno, que no presente 3 escritos, un escrito, un pedido, un escrito, un pedido, un escrito, un pedido, sino un solo escrito concentrando, reuniendo los 3 pedidos. Lo mismo para las resoluciones del juez. Si tiene que resolver 3 cuestiones el juez, pues con una resolución del juez, una resolución judicial que unifique la respuesta a las 3 cuestiones, está bien, es lo que corresponde. No, 3 resoluciones y cada resolución para cada una de las cuestiones. El principio de moralidad. ¿Dónde está? Artículo 35, inciso 6, apartado subinciso D. ¿Qué quiere decir el principio de moralidad? Obvio, como todas las actividades humanas dentro del proceso, no pueden estar ajenas a la buena fe, a la probidad, a la lealtad. Es inadmisible toda pretensión, todo pedido contrario al deber de moralidad. Acá nos vamos a detener un poquitito más. Incluso hasta voy a hablar un poco más despacio. Entre paréntesis, hablo un poco ligero para que para que la grabación sea menos pesada y ocupe menos espacio. Así que disculpen la velocidad. Pero acá voy a hablar más pausado. Principio de preclusión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. Y esto normalmente no es sabido, ni por los alumnos y a veces tampoco por los profesionales. Así que atención. Supongamos que hay un plazo dentro del proceso para hacer algo que se puede o algo que se debe hacer. Pero ese plazo se vence y lo que se podía o lo que se debía hacer no se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Opera la preclusión. Y quiere decir que lo que se podía hacer o lo que se debía hacer dentro del plazo y no se lo hizo, ya no podrá ser hecho jamás más adelante. Fíjense qué grave. Repito, lo que se podía hacer o se debía hacer dentro del plazo y no se lo hizo, ya no se podrá hacer más adelante. Ejemplo, si hay 5 días para apelar y pasa el plazo de 5 días sin pena ni gloria, sin recurso de apelación, ya no se va a poder apelar en el 6.º día, en el 7.º día, en el 10.º día. No, pero yo tengo razón, señor juez. No importa. Usted tiene que hacer valer sus razones en plazo. Si no, sus atribuciones, lo que puede hacer, sus deberes, lo que debe hacer, sus cargas, lo que debe hacer, no lo va a poder hacer más adelante. Y va a tener que atenerse a las consecuencias. Pero la preclusión no es solo eso. La preclusión
acá está la flechita, no es esto, no es eso nada más. También es esto. Supongamos que un apelante, tiene que presentar, como lo vamos a ver en su momento, un escrito llamado memorial o llamado expresión de agravios, dando los fundamentos de su apelación. Tiene un plazo para hacer eso, un plazo establecido en el Código Procesal, un plazo para fundamentar su apelación. Supongamos que el apelante, dentro de ese plazo, presenta la expresión de agravios, el memorial conteniendo los fundamentos de su apelación. Lo presenta, listo. Pero al día siguiente, y ojo, todavía dentro del plazo que tenía para fundamentar su apelación, se le ocurren más argumentos, más fundamentos. ¿Podrá presentar un escrito complementario? Bueno, de acuerdo al principio de preclusión crudo, no. ¿Por qué? Porque una vez que consumió, que agotó la prerrogativa, una vez que presentó en el ejemplo el memorial, la expresión de agravios, ya no pueden hacerlo más. Listo, una vez y punto. Entonces, la preclusión también se opera cuando se hace lo que se puede o se debe hacer. Una vez que se lo hizo, no se puede seguir, aunque tengamos plazo, no se puede seguir haciendo cosas. Y por fin, la última variante de la preclusión es cuando se hizo algo diferente de lo que se podía o debía hacer. Por ejemplo, una vez más con el recurso de apelación, existe un plazo para apelar. Pero dentro de ese plazo, en vez de apelar, el litigante, el justiciable, presenta un escrito diciendo consiento de la resolución judicial. Al día siguiente se arrepiente y dice, no, retiro mi consentimiento, la apelo. No, de acuerdo al principio de preclusión crudo, si ya consintió, aunque tenga plazo para hacer otra cosa, ya está, no puede hacer algo diferente. Cuidado que el principio de preclusión, por eso ustedes habrán notado la palabra crudo, que utilicé en más de una ocasión, tiene sus flexibilizaciones, a las cuales no me voy a referir aquí, pero sepan que hay alguna suerte de flexibilización. ¿Qué es el principio de eventualidad? Bueno, el principio de eventualidad es un derivado del principio de preclusión. ¿Y qué quiere decir? Está dirigido a las partes, fundamentalmente. Señores litigantes, si usted tiene un plazo para hacer algo, pues, metafóricamente, descargue toda la artillería, no se guarde nada. Ponga toda la carne en el asador, no se guarde nada. No piense, bueno, voy dosificando, ahora digo esto, y bueno, y tal vez mañana, si no me va mal, digo lo otro. No, todo junto. Un poco juega acá el principio de concentración, ¿verdad? Por eventualidad, ad eventum, cuando uno tiene la posibilidad de hacer algo, tiene que hacerlo de manera, tiene que hacer todo lo que puede hacer. No puede dejar cosas para más adelante. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si no, cuando quieras hacerlo mañana, ¿qué habrá operado? La preclusión. Si no hago todo lo que tengo para hacer, mañana cuando lo quiera hacer mejor o diferente, no lo voy a poder hacer. El principio de adquisición también se vincula de alguna manera con el de preclusión. ¿Qué significa? Que una vez que la prueba ha sido producida, ha sido hecha, ha sido recibida en el proceso, ya la parte que la ofreció no puede desistir de ella. Es decir, si una de las partes ofrece la declaración del testigo X, el testigo X declara en el proceso, pero resulta que la declaración del testigo X no favorece a quien ofreció esa declaración. Y entonces viene el oferente y dice, no, desisto
de la prueba del testigo X. Desisto. No puede. ¿Por qué? Porque la prueba ya quedó adquirida. ¿Para quién? Quedó adquirida para el proceso. Entonces, prueba producida, prueba que queda adquirida para el proceso. Y el oferente de esa prueba no puede bajarse de esa prueba, no puede desistirla. Es diferente el principio de adquisición del principio de comunidad. Según el principio de comunidad, una vez que la prueba está ofrecida, ya el oferente no la puede desistir. Antes de producida. Antes de producida. Fíjense que de acuerdo al principio de adquisición, la prueba ofrecida y meramente producida, y meramente ofrecida, perdón, aún no producida, ofrecida, pero aún no producida, puede desistirse. Antes, en el ejemplo, antes de que declare el testigo X, el oferente del testigo X puede desistir de la declaración del testigo X, según el principio de adquisición. Pero si rigiera entre nosotros, que no rige el principio de comunidad, incluso la prueba ofrecida no podría ser desistida. Remarco, el principio de adquisición es el que rige en el Código Procesal de la Pampa, no el principio de comunidad. Otro principio en el que vale la pena detenerse un poco es el de instrumentalidad o flexibilidad de las formas. ¿Qué quiere decir? El Código Procesal nos dice cómo deben ser hechos los actos procesales. Nos dice la forma de realización de los actos procesales. Ahora, esas formas son sacramentales. ¿Qué pasa si el acto procesal no se hace según las formas que establece el Código Procesal? Bueno, igualmente ese acto procesal, si cumple su finalidad, sigue siendo válido. Lo importante no es la forma, sino que se cumplan los fines. Esto es lo que surge del artículo 161, párrafo tercero. Entonces, la forma no es sagrada, la forma es una guía. Si no se la respeta, pero igualmente el acto cumple su finalidad, el acto seguirá, pese a ser irregular, seguirá siendo válido. Es como que el Código Procesal fuera una estrella. El navegante, en épocas remotas, navegaba guiándose, orientándose por la estrella, pero no iba a la estrella. Entre nosotros, los operadores judiciales, jueces, abogados, se orientan en función de las normas contenidas en el Código Procesal. Pero no es el fin ese, no van hacia eso, van hacia la resolución del caso, no necesariamente agotándose todos sus esfuerzos en el respeto irrestricto de las formas reguladas por el Código Procesal. Y esto abre camino a lo que se conoce como reingeniería procesal. ¿En qué consiste esto? Miren, si el Código Procesal dice que un acto procesal debe hacerse de determinada forma, pero resulta que hay otra forma que no dice el Código Procesal, otra forma que no dice el Código Procesal, según la cual el acto procesal sería mejor, más eficiente, más económico, con mejores resultados, debería elegirse esta forma. Sería un acto irregular, es cierto, pero mejor. ¿Cuáles serían los requisitos para la reingeniería procesal? Bueno, que el acto procesal irregular cumpla los fines, que no cause perjuicio. Si es consentido por las partes el modo diferente de hacer el acto procesal, tampoco podría ser invalidado. En fin, la reingeniería procesal se vale del principio de instrumentalidad o flexibilidad de las formas para utilizar formas no previstas por el Código Procesal, pero más eficaces. No podrían ser invalidados estos actos si cumplen la finalidad, si son consentidos por las partes. Esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos las nulidades procesales, artículo 161 y siguientes del Código Procesal de la Pampa. Ejemplo, el Código Procesal manda notificar de acuerdo a determinados
medios que prevé, medios, cédula, automáticamente, por edictos, etc. Pero supongamos que no estando regulado en algún sistema procesal el uso del correo electrónico, el juez les propusiera a las partes notificar por correo electrónico y las partes lo consintieran. Bueno, se estaría usando un medio de notificación, el correo electrónico, que no está previsto por el Código Procesal, pero que permite cumplir la misma finalidad con el consenso de las partes sin causar ningún perjuicio y todo mejor, porque se ahorra mucho dinero, mucho tiempo notificando de esa manera que no, por ejemplo, por cédula. Para cerrar, escritura u oralidad. Bueno, en rojo, en la parte inferior de la pantalla, yo los voy a remitir a un breve artículo publicado en el que se explica mejor que lo que yo voy a poder decir en estos escasos segundos. Igual el trabajo es breve, repito. Lo voy a explicar brevemente, de todas maneras. Hay que distinguir según los tipos textuales. ¿Qué es un tipo textual? Bueno, por ejemplo, describir, narrar, explicar, argumentar, son tipos textuales. Ahora, según el tipo textual, va a ser la modalidad del lenguaje que corresponda mejor, o la escritura o la oralidad. Por ejemplo, si se trata de narrar, es mejor la oralidad. Cuando uno tiene que narrar, tiene que decir, bueno, yo venía caminando tal día, tal hora, en tal lugar. Cuando uno cuenta una historia acerca de lo que pasó, la oralidad es lo mejor. Ahora, si uno tiene que argumentar, que es otro tipo textual, la oralidad no es lo mejor. Porque uno tiene que elegir los argumentos, jerarquizar los argumentos, ordenar los argumentos, adornarlos, mejorarlos, sacarlos. Eso requiere tiempo, elaboración, lo cual es incompatible con la oralidad, que es espontánea, por ejemplo. Entonces, evidentemente, uno tiene que pensar en términos de escritura u oralidad, teniendo en cuenta el tipo textual. El tipo textual. No es lo mismo describir, narrar, explicar que argumentar. Ejemplo, si uno tiene que hacer una sentencia, ¿qué será mejor, la oralidad? ¿Que el juez va a improvisar? ¿El juez va a fundar la sentencia oralmente? En el medio de un auditorio en el que alguien por ahí levanta la voz, grita, el juez se altera emocionalmente. ¿Cómo sigue razonando ese hombre? Y para hacer un recurso lo mismo. O para alegar de bien probado. Es lo mismo. Cuando hay que argumentar, señores, no hay ninguna duda. Corresponde la escritura. Ahora, para otros tipos textuales, por ejemplo, la declaración, por ejemplo, la narración o la descripción, tal el caso de la declaración de un testigo, o tal vez las explicaciones de un perito, probablemente, seguramente, que el tipo textual, narración, explicación, descripción, va a ser más compatible con la modalidad del lenguaje llamada oralidad. Entonces, no hay una respuesta absoluta, todo oral, todo escrito. No, hay que ver cada acto procesal y hay que ver en cada acto procesal qué tipo textual predomina. Última cosa, escritura, oralidad, señores, esto no es un tema exclusivo del derecho procesal. Este es un tema interdisciplinario, hay una disciplina científica que se llama lingüística y hay que escuchar a quienes saben. De lo contrario, entonces habría que ver si nosotros, quienes cultivamos el derecho procesal, hablamos de escritura y oralidad sin escuchar a los lingüistas, tendríamos que conceder que los lingüistas, en sus reuniones de congresos, jornadas, seminarios, hablaran de normas procesales, de procesos judiciales, sin escucharnos a nosotros. Lo cual es evidente que es un absurdo. Bueno, muchas gracias.